Continuamos con el programa Compartiendo Vida. Muy bien, queridos amigos internautas, hermanos oyentes, ya regresamos, estamos en nuestra entrevista, el programa de entrevistas Compartiendo Vida. El objetivo de este programa es la edificación de nuestra vida espiritual a través de aprender de las muchas experiencias espirituales que nuestro invitado ha tenido en el desarrollo de su ministerio personal. Hoy estamos entrevistando al pastor José Manuel Jaimes Torras, así es, pastor responsable nacional por Colombia. Pastor José Manuel, bueno, viendo las señales todas que estamos viendo acontecer, la pandemia, lluvia, nube de langostas, muertes, el avance de los acuerdos de paz de Israel y tantos otras señales, aunque la Biblia dice en Mateo 24:36 que del día y la hora nadie sabe, todos sabemos de esto, pero ¿crees que sea posible que pertenezcamos a la generación del arrebatamiento viendo todo este contexto, Pastor José Manuel? Bien, eh, en lo largo de la historia, Pastor Junior, siempre hemos visto estos acontecimientos. Claro que ahora con mayor intensidad, pero siempre ha habido hambres, siempre han habido terremotos, pestes, han habido pestes que se han cobrado millones de personas. Todos estos acontecimientos actuales, repito, desde mucho tiempo atrás, siempre se han presentado a lo largo de la historia. Con la diferencia que hoy en día, pues, es más fuerte, calentamiento global, más fuerte. Inclusive, hace poco dijeron que los huracanes son más intensos, más poderosos y que pueden hacer más daño que años atrás. Más en mi concepto personal, Pastor Junior, puede que sí, puede que no. Mateo 24 es más un capítulo entregado para el pueblo de Israel. Para mí no habla sobre arrebatamiento, no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Para el arrebatamiento en sí no hay una señal explícita. Lo que la Biblia habla de señal, habla de la segunda venida, que es Mateo 24, ahí sí, de la segunda venida habrá señal terrible. Pero para el arrebatamiento, tanto así que el apóstol Pablo, cuando escribió en Primera de Tesalonicenses 4:13, habló del arrebatamiento que él estaba esperando. Imagínense, estamos hablando de más de 2000 años. Él esperaba el arrebatamiento, o sea que el arrebatamiento es inminente. Esa es la palabra, es inminente. Es más, el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, dice: hijitos míos, ya es el último tiempo. Imagínense, Juan pensaba que ya era el último tiempo. Dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Entonces los apóstoles tenían esa idea de que ya estaban en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, y vivían siempre preparados. Yo creo que la iglesia debe estar preparada, sea que estemos en la generación del arrebatamiento o no. Tenemos que vivirlo como si fuera hoy. Tenemos que vivir nuestra vida cristiana como si hoy viniera el Señor. Decir que somos la generación del arrebatamiento es quizás entrar en especulación, entrar en un campo donde muchos han fallado, porque muchos han dado fechas que Cristo ya viene, que ya es el Señor, que la pandemia es la última señal. Y muchos han especulado que ya Cristo viene. Y yo creo que Cristo puede venir hoy, o mañana, o de aquí a 100 años. Repito, para el arrebatamiento, Pastor Junior, no hay una señal explícita. Simplemente el apóstol Pablo nos dio ese misterio, que será en un abrir y cerrar de ojos.
será la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, pero no hay una señal explícita. Así que yo le diría a la iglesia que estén preparados. Ahora, ¿por qué creo que estamos pronto? Porque todo lo que habla Mateo 24 acerca de la segunda venida, porque son dos cosas diferentes. El arrebatamiento es una, Cristo viene hasta las nubes. La segunda venida de Cristo es cuando Cristo pone sus pies aquí en el monte de los olivos y donde se ve toda clase de señales. Ahora, si se está intensificando las señales, quiere decir que está pronto ya la segunda venida, quiere decir que quizás puede estar el arrebatamiento a las puertas. Podemos quizás decir que podemos ser de la generación del arrebatamiento. Quizás por eso, porque se han intensificado las señales. Pero repito, no hay una señal explícita que uno diga, bueno, ya Cristo puede venir hoy. No lo hay, es inminente. Vuelvo a repetir, los apóstoles esperaban el arrebatamiento. Murieron, el Señor aún no ha venido. Yo creo que la iglesia debe vivir su vida cristiana como si hoy fuera el rapto de la iglesia. Después de ver a Cristo allá en el cielo, por supuesto, este será el primero que queremos ver. Y creo que usted supuestamente querrá ver su papá también, ¿verdad? El pastor Manuel. Pero, ¿qué personaje bíblico le gustaría ver allá en el cielo, así, de primera? ¿Cuál sería? ¿Quién sería? Yo, sin dudar, Abraham. Abraham para mí es un símbolo, bueno, la misma palabra lo destaca como el padre de la fe, porque fue un hombre que nos inspira a nosotros como iglesia. Abraham vivió sin ley. Abraham creyó sin ver. Y para mí es una inspiración. Abraham es una inspiración para vivir el tiempo de la gracia. Abraham diezmó sin ley. Abraham creyó a Dios. Imagínense, el Señor le dice, dame tu único hijo, llévalo allá a Moriat y entrégamelo. ¿Quién de nosotros haría eso? Para mí es un heraldo. Abraham es un ícono. Y después de conocer a mi Señor Jesucristo cara a cara y como usted dice, ¿quién no quiere ver a su familia? Para mí Abraham es un ícono de la fe que nos enseña a creerle a Dios, caminar por fe, hacer cualquier cosa creyéndole al Señor que Él es poderoso para bendecirnos, para levantarnos de cualquier situación. Entonces, para mí, Abraham. Pastor José Manuel, estamos viendo el crecimiento de la cristofobia, ¿verdad? O sea, esta fobia contra los cristianos. También vemos el crecimiento del Islam, vemos el crecimiento de otras religiones, pero quisiera destacar esta cristofobia. O sea, en Chile se quemaron ahora algunas iglesias católicas, en algunos países de Europa también están persiguiendo a los cristianos. En Estados Unidos hay ya agresiones de movimientos de izquierda, movimientos socialistas a cristianos. En Estados Unidos, en California, durante la pandemia, han permitido la apertura de casas nocturnas, casas de prostitución, pero siguen, digamos, prohibiendo las iglesias cristianas de abrirse. O sea, hay un crecimiento, hay ya una cristofobia muy visible. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que es de derecha, en su discurso en la ONU, habló sobre esto, incluso sobre la creciente cristofobia, o sea, la fobia a nosotros los cristianos. ¿Usted percibe esto también? Es más, en Colombia se ve esto, o ahí en Colombia, por ser un país quizá un poco más evangelizado, las iglesias cristianas en Colombia hoy día son muy fuertes, ¿verdad? Tienen movimientos cristianos ahí realmente que están influyendo en todo el mundo, movimientos grandes evangélicos, pero
¿Percibes la cristofobia en Colombia o a nivel mundial, ya que sé que eres una persona que está siempre antenado, ¿verdad? Buscando informaciones. ¿Qué tienes a decir sobre esto, Pastor José Manuel? Bueno, Pastor Junior, yo creo que es el sistema, el nuevo orden mundial. Es más, el sistema del anticristo viene desde la época de los apóstoles. Anticristo, muchos creen que para ver el anticristo tenemos que ver una persona. Será una persona, pero el sistema del anticristo ya viene de mucho tiempo atrás. Como su nombre lo dice, anticristo. Pero hoy en día, está más intensificado ese sistema. Es un sistema antisemita, todo lo que sea en contra de Israel, por ejemplo el Islam, esta religión que se levantó en el siglo VII después de Cristo, completamente en contra de Israel, los países musulmanes que siempre quieren ver destruido la nación de Israel. Y como un gran hombre de Dios lo decía, el hecho de que odien a Israel es porque de ahí nació el Salvador, de ahí nació el libertador del mundo, que es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué hay fobia por los cristianos? Simplemente por la predicación del Evangelio que mantiene esos principios tan fundamentales para la familia, principios fundamentales que si uno los inculca hoy en día en alguna institución, es una ofensa, porque hoy en día hay corrupción en el gobierno, trampa. Hoy en día no es malo tener 2, 3 mujeres, una bigamia. Entonces la palabra de Dios va en contra de todas estas cosas. Y con razón la fobia, porque la iglesia del Señor no va a cambiar su mensaje. La iglesia del Señor no cambia el mensaje. Eso es, somos como una piedra en el zapato, pastor. Aquí en Colombia, por más que aquí haya democracia, gobierno democrático, aquí usted puede notar, aquí en Colombia, en algunos sectores, la rabia, puedo decirlo así, rabia, fobia por las iglesias cristianas. Sí. Y en algunos sectores de Colombia, sobre todo en las partes rurales, han habido muertes, han amenazado pastores, han matado pastores por predicar el evangelio. Ustedes saben que para nadie es un secreto que Colombia es un país donde hay mucha droga, muchos jóvenes han caído en la droga y aquí es la zona de la coca. Y ustedes saben que la palabra de Dios va en contra de todas esas cosas. Entonces una iglesia en una zona de esas es una piedra del zapato, en el zapato de cualquier persona que quiera propagar la droga, que quiera propagar esos alucinógenos. Entonces somos amenazados por predicar el evangelio de Cristo. Y repito, y esto se va a propagar más, Pastor Junior, se va a propagar más la fobia, como usted decía, la rabia contra la iglesia del Señor, que siempre la iglesia del Señor, porque le cuento algo, Pastor Junior, aprovecho para decirlo, hace unos días, la iglesia metodista colombiana, ustedes saben que la iglesia metodista inicialmente, después de la reforma, fue prácticamente fundada por Juan Wesley, un gran hombre de Dios que predicó el evangelio con poder. Y ahora la iglesia metodista ya dio lugar a un pastor homosexual y en sus credos dicen que todos somos hijos de Dios y que podemos adaptar el evangelio a la situación actual. Y eso salió aquí en noticieros y están diciendo, si ve que la iglesia cristiana se puede adaptar a lo moderno. Entonces, cuando hablo de la iglesia de Dios, es aquella que mantiene los principios de la palabra y sabemos que no somos homofóbicos, pero la Biblia es explícita cuando habla en contra del homosexualismo. La Biblia es explícita, llama a lo malo malo y a lo bueno bueno. Entonces, creo que más adelante vamos a tener problemas por eso. Quizás muchos iremos a la cárcel, quizás las iglesias serán selladas,
porque se están cocinando, esto lo sé por fuentes muy importantes, se están cocinando leyes en el gobierno, en el Congreso de la República, leyes que quieren obligar a los pastores a casar personas del mismo sexo. Y aquí en Colombia ya empezó eso. Un juez que no quiso casar a una persona así está siendo completamente apedreado por los medios de comunicación y por la sociedad, porque él es cristiano y dice, yo no puedo romper mis principios. Y eso ha generado rabia, ha generado que varias iglesias sean apedreadas y las puertas las vuelven completamente chatarra por causa de que mantenemos los principios de la palabra de Dios. E é importante, pastor José Manuel, dentro del contexto de tu respuesta, incluso hablar sobre esta cuestión de nuestra posición con relación al homosexualismo. Es importante que las personas que tienen esta tendencia homosexual sepan que son aceptas en nuestra iglesia. Totalmente. ¿Qué quiero decir con tendencia? Nosotros todos sabemos que después del pecado original, después del pecado de Adán y Eva, el hombre tuvo su personalidad malograda, o sea, el carácter del hombre, el hombre pasó a ser malo, ¿verdad? La naturaleza del hombre pasó a ser caída y las personas empezaron a tener inclinaciones. Los judíos llaman esto de Yetzer Hará y Yetzer Hatov. El Yetzer Hará es la inclinación hacia el mal. Hay personas que tienen una inclinación para la mentira, hay personas que tienen inclinación para el robo, hay personas que tienen inclinación para la violencia, hay personas que tienen una inclinación para el pecado del homosexualismo. Y es una lucha diaria de esta persona contra esta inclinación que es del mismo diablo, o sea, es algo que se origina por el diablo. Y hay personas luchando contra esto con todas las fuerzas. Estas personas nosotros amamos y queremos ellas y estamos aquí para luchar con ellas. Y es lo que Pablo dice allá en Gálatas 5, la guerra de la carne contra el espíritu dentro de este contexto. Pero estos no son practicantes del homosexualismo, son personas que luchan contra esta tendencia carnal. Estas personas son muy bien recibidas, estamos aquí para orar con ustedes, estamos aquí para abrazarles, ¿verdad, pastor José Manuel? No queremos, no es una fobia. Ahora, lo que nosotros abominamos no es que nosotros, la Biblia abomina, es la conducta homosexual, es el que practique el homosexualismo. Esto no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia y los practicantes también les decimos que se arrepientan y vuelvan a Cristo y acepten a Cristo y permitan que la gracia del Señor adentre a sus corazones para que ellos puedan disfrutar de la transformación, ya que conocemos muchos casos de personas que eran homosexuales, que practicaban el homosexualismo, pero tuvieron un encuentro con Dios y hoy son hombres de Dios, hasta predicadores de la palabra, personas que tienen sus familias. Entonces es bueno que se haga esta distinción, ¿verdad? O sea, hay personas que están luchando contra este pecado, esta abominación delante del Señor. Y estas personas que están luchando y que quieren hacer la cosa correcta, no piensen ustedes que nosotros les rechazamos y estamos aquí para echarles piedra. No, estamos diciendo que estamos con ustedes en esta batalla para que ustedes sigan venciendo esta inclinación, esta cosa de la naturaleza caída del hombre. Que estamos aquí para orar, ayunar por ustedes y el Señor Dios les va a dar fuerzas y ustedes van a vencer en el nombre de Jesús. Es importante que se diga, pastor José Manuel, porque los medios de forma cobarde, ellos ponen la iglesia como que si nosotros tuviéramos una fobia, ¿verdad?, en contra de esto. No, lo que nosotros abominamos, porque la Biblia abomina, es el homosexualismo, la conducta homosexual. Ahora, los que están luchando contra esto, ustedes son muy bien recibidos en nuestras iglesias y el mismo Dios les dará fuerza para vencer esto, ¿verdad, pastor José Manuel? Exactamente, lo decía hace un momento.
no somos homofóbicos. Inclusive aquí en Colombia hay muchas personas así que vienen a nuestros cultos, reconocen que están mal y están en ese camino de la perfección. Muchos de ellos han salido de esa situación. O sea, no los despreciamos, los saludamos, les aconsejamos. En ningún momento hay rechazo de la iglesia. Pero aclaro, en la parte del liderazgo, tanto pastoral como ministerio de alabanza, no se permite liderar a una persona así, porque aún está en proceso de ser transformado en esa área. Lo que está sucediendo, Pastor Junior, es que las iglesias que se han salido de la palabra de Dios están permitiendo liderar personas con este problema, saliéndose completamente de la escritura de la palabra de Dios. Entonces, es importante aclarar, repito, porque los medios de comunicación distorsionan, hay veces las palabras de los pastores cuando hablamos, sobre todo en este caso del homosexualismo, que es un caso muy delicado hoy en día hablarlo en cualquier país. Pero repito, les amamos, estamos dispuestos a apoyarles, a predicarles la verdad. No tienen ingreso prohibido, al contrario, la iglesia es el hospital, la clínica del alma, donde cuando usted reconoce que algo está mal, viene el Señor y le sana, y le corrige, y le limpia, y le hace una nueva criatura. Así es, así es. Pero como bien ha dicho el pastor José Manuel, jamás podemos permitir que una persona que practique el homosexualismo esté ahí como un pastor, como un dirigente de iglesia, como desafortunadamente algunas iglesias dichas cristianas están haciendo, y esto es verdaderamente el avance, ¿verdad? Son espíritus precursores del anticristo, pastor José Manuel, que están viniendo a establecer el caos para que cuando se manifieste el inicuo, las cosas estén ya en un grado de degeneración, un grado de caos así absoluto, que el Señor reprenda el diablo. Pastor José Manuel, quisiera que nos comparta un sueño ministerial. ¿Qué sueño tienes? Un sueño ministerial, algo que quisieras ver acontecer, un sueño. Comparta con nosotros. Bien, yo sé que en algunos lugares lo hay, pero sí me gustaría, mi sueño ministerial es pastorear muchas familias. El problema hoy en las iglesias, Pastor Junior, no sé si pasa en Perú, pero aquí en Colombia y en muchos lugares donde he ido, es que hay veces viene solo el papá o solo la mamá, hay veces solo viene el muchacho, el otro tiene su propia religión, el otro no cree, familias disfuncionales, hablándolo en el contexto espiritual. Mi sueño es tener y pastorear y enseñar familias, porque creo que ahí está la base, o una de las bases, que es tener familias enteras, estudiando la palabra, congregando, unidos en oración. Y para eso creo que tenemos que direccionar los mensajes a la familia. El problema de iglesias evangelísticas como la nuestra, a veces les cuidamos esa parte tan importante. ¿Por qué? Porque vienen enfermos, vienen personas oprimidas y vamos siempre, hay veces por el canal de liberación, de sanidad. Pero mi sueño es ese, Pastor Junior, tener familias enteras, ver esas familias que entran de la mano con sus hijos y todos sentados, y ver cantidad, familias unidas, escuchando, adorando, alabando a Dios. Un ministerio familiar, Pastor Junior. Y generaciones, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Después llegan los hijos, los nietos, los bisnietos y todos. Esto es maravilloso, Pastor Junior. Sí, eso es maravilloso. pero gracias a Dios que ya estamos en camino de esta realidad. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito, porque la Iglesia de Zamora está tomando un giro espectacular. Espectacular porque la palabra es como que nuestra bandera hoy en día, ¿no? No solamente la iglesia de los milagros, sino la iglesia de la palabra. Y la palabra es la que hace eso, Pastor Junior. Es la que junta a la familia, es la que corrige el rol del hombre, el rol de la mujer, el rol de los hijos.
y creo que ese sueño lo vamos a ver cumplido muy pronto. Gloria a Dios. Has hablado de muchas experiencias hasta ahora, pero comparta con nosotros la experiencia más marcante de su vida. ¿Hay alguna que puedas destacar o todas tuvieron su importancia en su momento? ¿Qué puedes decir sobre esto? En lo concerniente a lo ministerial, hay una que marcó. Cuando el Señor me llama, yo tenía 16 años, Pastor Junior. Yo fui llamado al ministerio las 24 horas a los 16 años. Me acuerdo tanto que llamaron de la capital que necesitaban un obrero para apoyar en una iglesia. Entonces el pastor habla con mi padre y le dice, tu hijo es menor de edad, ¿tú le permites ir a la capital? Créame que cualquier padre no se deshace de un hijo a esa edad. Pero mi papá me dijo algo, desde que naciste, yo te ofrecí al Señor, tú le perteneces al Señor. Ahora, ¿cuál fue la experiencia fuerte? Que me acuerdo ese día, alisté mi maleta, saber que tenía que dejar mi madre, mi padre, mis hermanos, mi cultura en cuestión de ciudad, amigos. Para mí eso fue marcante, saber que subí a ese bus y me acuerdo que toda la juventud de la iglesia fueron hasta el terminal de transporte a despedirme y todos lloraban y yo fui llorando todo el transcurso del viaje, que son más o menos 10 horas de mi ciudad a la capital, y lloraba y con esas ganas de apenas llegar de volverme. Era un muchacho de 16 años. Y llegar y extrañar mi familia, eso para mí me marcó terriblemente, porque 16 años y saber que el Señor me llama a tan temprana edad y hubieron tantas cosas para poderme devolver. Fui tentado a devolverme muchas veces, pero el Señor estaba ahí dándome fuerzas, como mostrándome lo que tenía para mí. Para mí eso fue muy, muy, muy fuerte, Pastor Junior, porque fue una decisión no solamente mía, sino de mis padres, soltarme a tan temprana edad para hacer la obra del Señor. Le propongo un ejercicio de imaginación. Si el Señor Jesús nos vuelve pronto y nosotros pudiéramos ver el futuro, digamos que pudiéramos ver, en tu opinión, ¿cómo estaría la Iglesia de Cristo de aquí a 30 años? Yo veo la iglesia con muchas limitaciones. Yo veo la iglesia con muchas limitaciones. Va a ser una iglesia que nos vamos a tener que acondicionar, no al mundo, no a hacer lo que el mundo quiere, pero sí acondicionarnos. Por ejemplo, un vivo ejemplo de lo que estamos haciendo hoy en día, por causa de la pandemia, que la distancia, que los horarios de culto, nos han restringido en algunas cosas. Gracias a Dios que no en los fundamentos. Por el momento no nos han restringido ni han tocado nuestros fundamentos, pero sí, por ejemplo, la realización de los cultos, los horarios, la administración. Imagínese, y usted me está hablando de 30 años adelante. Si ahorita ya estamos viendo restricciones por causa de una pandemia, pero ahora Manuel, permítame cortar aquí, disculpe por esto, pero en algunos lugares hubo restricción, porque por ejemplo, aquí en Perú, por ejemplo, el gobierno sugiere que no se cante. Imagina, esto es una actitud ya están tocando en la liturgia del culto, o sea, de forma, digamos, velada, ¿verdad? Eso es grave. No cantar a Dios en el culto es como un almuerzo aquí sin sopa, por ejemplo. Es algo, la alabanza es, como dijo David, y es la que me lleva a su presencia. Entonces, imagina si ahora que usted me dice eso que está pasando allá en el Perú, de aquí a 30 años, ¿qué otras prohibiciones no habrán? Entonces la iglesia tiene que estar, si el Señor aún no ha venido, no sé, pero tenemos que pensar, y la iglesia
quienes estén en ese tiempo, si estamos vivos, tenemos que tratar de reinventarnos, no la Biblia, sino yo creo que como la iglesia primitiva. Yo creo que va a tocar volver como en la iglesia primitiva, que cantaban y adoraban a Dios escondidos por allá dentro de las cavernas, cuevas, para poder adorar al Señor. Sí, imagino también lo mismo, Pastor Manuel. Pastor, llegó el momento del cuadro de preguntas rápidas. Llámase Compartir al Toque. Compartiendo al Toque. En este espacio, nuestro invitado responderá preguntas de forma rápida y objetiva. Un versículo de la palabra de Dios. Son muchos, pero para mí el Salmo capítulo 8, en el verso 4, donde dice David dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y en el verso 3, o sea, ese es el contexto, dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú hiciste, digo, ¿qué es el hombre? Entonces cuando yo veo ese versículo, yo miro para el cielo, yo digo, Dios mío, tu misericordia es grande, no soy nada, dependo de ti, como que me trae una paz, sabiendo que hay tanta cosa grande en el universo y que Dios nos escogió, no somos nada, pero en su misericordia Él nos amó, envió a su Hijo Jesucristo. Entonces para mí ese versículo es un heraldo. Un libro de la Biblia. Romanos, para mí el libro de Romanos. Un libro en general. Un libro general, me gusta este libro de Pastor David Wilkerson, Exhortación a la Iglesia. ¿Tu color favorito? El azul. ¿Prato preferido? El pescado. ¿Un lugar favorito que has estado? Roma. ¿Un lugar que quisieras conocer? Israel. Un personaje bíblico. Bueno, creo que lo dije hace un momento, ¿no? Abraham o el apóstol Pablo, si es ¿Tu otra. pasatiempo favorito? Me gusta ver mucho video sobre historia. Día inolvidable. Yo creo que son muchos marcantes, pero para mí el día que recibí el bautismo con el Espíritu Santo fue impresionante. A continuación, tendremos un consejo de nuestro invitado. Pastor José Manuel, un consejo a todos nuestros internautas, a nuestros amigos que hasta ahora nos acompañaron en este programa de entrevistas Compartiendo Vida. Un consejo. Mi consejo para la iglesia donde voy es: insiste un poco más. Para mí esa frase me ha ayudado mucho. Insistir. La Biblia habla de que el que persevera alcanza. Insiste, hay cosas que no se van a lograr de una vez, pero con la ayuda del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice y habla de la longanimidad. Y hay veces como que ignoramos esa palabra, longanimidad. Pero, ¿qué significa eso? Longa de largo, de tiempo. Animidad de ánimo. Cuando tomamos longanimidad para nosotros es que a pesar de que algo dure, vamos a estar animados. Siempre pidamos a Dios longanimidad. Señor, dame longanimidad para mantener mi ánimo mientras tu bendición llega. Ese es mi consejo. Bueno, llegamos al final de esta entrevista. Una vez más queremos agradecerte, Pastor José Manuel, por compartir un poco de su vida, sus experiencias con nosotros. Estoy seguro de que todos los que están acompañando esta entrevista y a los que después, por supuesto, verán, ya que quedará postada la entrevista, serán tremendamente edificados por el Señor. Pastor José Manuel, sus palabras finales. Bueno, Pastor, muchas gracias por tenerme en cuenta. Para mí es una alegría poder transmitir mis experiencias, mis opiniones, saber que las experiencias que se viven son maravillosas, que han marcado mi vida y han traído cambios muy positivos. No quiere decir que todo lo que diga deba tener la razón, pero todo lo que he dicho es
basado en las experiencias que he vivido, no que la he leído, sino que lo he vivido. Mi consejo es descansen en la gracia de Dios. Descansen, mis palabras finales es descansen en la justicia de Cristo. Descansemos en lo que el Señor hizo en la cruz y apropiémonos de eso. Y yo creo que seguiremos adelante con el poder de la gracia de Dios. Ok, muchas gracias, Pastor José Manuel. Queridos internautas, queridos oyentes, este fue su programa de entrevistas Compartiendo Vida. Si el Señor Dios nos diere vida, salud y fuerzas, próxima semana regresamos con otra entrevista. No pierda, pase la voz, divulgue esta programación para que más personas puedan ser edificadas a través de este programa. Yo soy su hermano en Cristo, amigo y servidor, Pastor Junior Rubio. Jamás se olvide y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Manuel, gracias. Hemos presentado el programa semanal de entrevistas Compartiendo Vida. Esperamos que haya sido impactado por Dios con las experiencias compartidas. Divulgue el programa y nuestro bondadoso Dios te recompensará. Una realización de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor. Más que una iglesia, somos una familia.